Juan José Escobar, embajador en Misión Especial para el Mediterráneo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo también quiero felicitar, como ha hecho Ana, con la que estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho, a Nick Whitney y también a Anthony Dworkin, que no está aquí, que es también autor de este magnífico trabajo. Y esta felicitación la hago también, la extiendo a otros trabajos que ha realizado ya el European Council for Foreign Relations, como el que realizaron sobre la política de promoción democrática de la Unión Europea, que fue un papel muy bueno, y otro realizado, por ejemplo, no tiene que ver con el ECFR, pero sí con la Chatham House. Robert Niblett y Claire Spencer hicieron un magnífico trabajo hace también unos meses sobre cómo tender puentes en el Mediterráneo. Eso me hace pensar que los políticos británicos pueden ser eurocépticos, pero desde luego sus académicos no lo son, y creo que están teniendo una actitud muy proactiva, tratando de definir cómo podemos profundizar las relaciones entre Europa y el Mediterráneo. Y digo esto porque supone un toque de atención para todos nosotros, para el propio Ministerio de Asuntos Exteriores español, pero también para los think tanks españoles, puesto que necesitamos reflexionar más sobre esto, no hacer meros trabajos descriptivos sobre la situación, sino pensar un poco y dar propuestas, que por el momento pues no las estamos dando. Me incluyo entre ellos, es decir, no pretendo echar el muerto a los think tanks. Antes de responder a una pregunta que nos hacen, Clara, a mí me gustaría señalar algunos puntos con los que estoy muy de acuerdo con el trabajo de Nick y otros con los que no. En primer lugar, me gustaría destacar que me gusta cómo describe el nuevo contexto político en el norte de África, ¿no? Donde habla de la definitiva consolidación de los movimientos islamistas como actores políticos, como consecuencia de la primavera árabe, donde estos se van a ver obligados a operar en un ambiente político plural y, de hecho, estos movimientos están sufriendo, están experimentando una evolución doctrinal bastante importante. Estos partidos defendían en los años 80, finales 80, un modelo de Estado distinto al occidental, una especie de Estado islámico, y hoy, aunque es una democracia un poco atípica, sí defienden el pluralismo y la democracia. Aunque también es cierto que las sociedades magrebíes, y esto es un tema que tenemos que asimilar, están más cercanas hoy al conservadurismo social y religioso de los islamistas que al liberalismo laico de los países europeos. Es un contexto, por tanto, complicado, pero y es probablemente difícil que podamos ver, y esta es una de las conclusiones a las que hacía referencia el trabajo sobre la democracia, que probablemente no vayamos hacia el establecimiento de regímenes democráticos liberales, puesto que los partidos islamistas no van a ser nunca liberales. Pero sí creo que podemos ir hacia el establecimiento de regímenes pluralistas y democráticos. Ahora bien, y ahí estoy de acuerdo totalmente con lo que decía Ana anteriormente, una cosa es comprender y tener relaciones con los partidos islamistas y tratar de establecer un diálogo abierto con ellos, y otra cosa, y creo que es muy importante, es también identificar las corrientes liberales dentro de cada uno de estos países y apoyarlas, puesto que todo proceso democrático no tendrá, digamos, o no llegará a su culmen si no hay una alternancia en el poder. Y yo creo que la esencia o el futuro de este proceso de transición democrática en el norte de África está precisamente no solo en la llegada al poder de los movimientos islamistas, sino también en la creación de alternativas que puedan tomar el poder una vez que estos lo dejen. Me centro ahora específicamente en las propuestas que hace el estudio, y me gusta el análisis que realiza sobre las limitaciones de la política europea de vecindad, que yo creo que ahí da la clave. Les cuento. La respuesta europea se ha basado fundamentalmente en una serie de instrumentos diseñados en el marco de esta política europea de la vecindad. El planteamiento básico, extrapolado del proceso de ampliación de la UE, es que estos países necesitan una transformación gradual, pero completa, no solo democrática, sino también de la forma de hacer las cosas, es decir, necesitan asumir el acervo comunitario de leyes y normas. Este enfoque, que para los vecinos del este, por ejemplo, pensemos en Ucrania, podría tener sentido, puesto que algún día aspirará a formar parte de la Unión Europea, para los países del norte de África, al menos en este momento, tiene menos sentido. Es decir, lo que dice el informe es que Bruselas ha puesto en marcha políticas que van demasiado despacio y que atienden a los pequeños detalles. Es decir, digamos que han dado una respuesta más tecnocrática
más que de ejercicio de gestión de crisis. ¿Y por qué dice esto el informe? Porque, por ejemplo, se proponen acuerdos de libre comercio profundos e integrales, como si los países del norte de África tuvieran más necesidad de transformarse económicamente para una futura entrada en el mercado único, que obtener mejoras urgentes para acceder a los mercados europeos. Hay otro tema también que subraya el informe, y es que la bilateralización, yo sé que es un tema un poco complejo, pero la bilateralización de la aplicación de la política europea de vecindad al final subestima la necesidad vital de fomentar la cooperación regional. Es decir, a ver si soy capaz de explicarlo esto mejor. Me voy un poco al pasado. El nacimiento de la Unión por el Mediterráneo supone la partición en dos del partenariado Euromed. La decisión de Francia de crear una especie de organización supraestatal o, digamos, interestatal, formada por los 43 países, y dejar fuera de la Comisión, hizo de esta estructura orgánica, hizo a la Comisión perder todo tipo de interés por la política regional y terminó de bilateralizar sus relaciones con los países del sur del Mediterráneo, a través de los acuerdos de asociación y una serie de instrumentos que están allí. ¿Qué ha ocurrido? La pérdida de interés por parte de la Comisión de la política regional ha terminado creando un vacío que es necesario rellenar. ¿Por qué? Pues porque la política regional es esencial para fomentar la integración sur-sur, que a su vez es esencial para el desarrollo económico de todos estos países. Termino aquí con lo que estoy de acuerdo y voy a hacer una breve mención a lo que estoy un poco menos de acuerdo, que quizás es cuestión de tonos. Hablan de una respuesta vacilante por parte de la Unión Europea. Yo creo que no, en justicia no lo ha sido. En cierta manera, la Comisión, otra cosa es que la respuesta sea la correcta o no, pero ha habido rapidez. La Unión Europea inmediatamente acudió para apoyar los procesos electorales para que fueran abiertos y libres. Diseñó una serie de programas que tienen un alcance limitado, pero que están ahí, como son el programa SPRING o el Fondo de Apoyo a la Sociedad Civil. Aumentó el dinero destinado a la política europea de vecindad, que pasó una especie de 20%, pasó de 5.700 a 6.900 millones de euros. Y es cierto que este dinero sigue siendo escaso para las apuradas arcas norteafricanas, ¿no? Por otra parte, decía también que era una respuesta insostenible, ¿no? Porque sobrevalora la importancia de lo que puede ofrecer la Unión Europea. Yo creo que no es insostenible, lo que tiene es que ser completada, y por eso voy a tratar de explicaros muy brevemente, y con esto termino, pues un poco qué podría hacer la Unión Europea, porque esto es una de las preguntas que nos hacían los moderadores, qué puede hacer la Unión Europea para promover más presencia y relevancia en la cooperación estratégica en el norte de África. Y ahí mi respuesta es que sí, es decir, no solo puede, sino que debe promover una mayor presencia, en línea con lo que nos ha contado la ministra Palacio, pero debemos ser realistas. Y es un tema que yo mismo, yo que soy embajador para el Mediterráneo y después de tantos años del proceso de Barcelona, es increíble porque todo este entramado institucional elaborado en los últimos 20 años, el proceso de Barcelona, la política europea de vecindad, al final ha dado muy pocos frutos. Es decir, si nos vamos a las cifras, es decir, que el proceso de Barcelona está muy bien y que nos reunamos y que tenemos un foro de diálogo político los 43, que Israel y Palestina se sientan en la misma mesa, muy bien. Que hemos conseguido crear un foro de cooperación regional en múltiples aspectos, también. Pero vayamos a las cifras, vayamos a lo que hemos conseguido. Y las cifras son demoledoras. Ana decía anteriormente que, oye, es decir, exportamos muchísimo a los países del sur Mediterráneo, es cierto. Es decir, ellos dependen de nosotros, pero el monto de sus exportaciones a la Unión Europea sigue siendo irrisorio. Luego esto es un fracaso, porque si establecemos una relación donde una de las partes tiene una situación totalmente, apenas llega al 3% del comercio total de la UE. Pero lo que es peor, y es un dato que me sorprendió cuando lo vi, el stock de inversiones. El stock de inversiones para el año 2009 era de 47.000 millones de euros en todo el norte de África. Es decir, un 1,5% del total de las inversiones externas directas de la Unión Europea. Es decir, es 1,5%. Os voy a dar un ejemplo muy querido para nosotros. En Centroamérica, la Unión Europea invirtió 297.000 millones de euros, es decir, el 12,7%. Es decir, 10 veces más en Centroamérica que en su, digamos, región más cercana. Y las cifras, desgraciadamente, podrían empeorar como consecuencia de lo que... Eso. Es decir,
en el fondo, y lo que dice Nick, y en eso creo que tiene razón, y es que el apoyo de la Unión Europea a las autocracias se ha traducido en una relación euromediterránea profundamente insustancial. Y es probablemente cierto. Me cuesta reconocerlo, pero creo que es así. ¿Cómo le damos la vuelta a esta situación? Termino con esto. No hay respuestas fáciles, ¿no? Desde luego hay respuestas a corto, medio y largo plazo. A corto, yo creo que alguna de las hoy hablábamos de este tema con Nick, frente a es decir, cómo hacemos frente a estos problemas a corto plazo de los socios del norte de África. Pues podría, por ejemplo, elaborar paquetes de ayuda macroeconómica, puesto que toda la ayuda, es decir, hemos prometido muchísimas cosas y todavía no ha llegado nada. Es decir, un año y pico después, si supiéramos exactamente el dinero que ha llegado a las arcas de los distintos países del sur del Mediterráneo, nos sorprenderíamos, porque pese a que hemos prometido un cierto, este dinero no ha llegado. Hablaba Nick de que hay una posibilidad, hay una serie de fondos estructurales de la propia Unión Europea que si no se gastan, creo que se devuelven al Tesoro. Bueno, quizás tú sepas más de esto que nosotros, yo no soy economista tampoco, y que fondos estructurales no utilizados pues podrían ser utilizados para crear paquetes de ayuda, porque vuelvo hacia atrás, es decir, lo decía Nick, el presidente Morsi, es verdad que nosotros no estamos para dar dinero y que estamos en crisis, pero, hombre, que Turquía dé 3 veces más que toda la Unión Europea, pues me parece un poco, creo que algo de dinero debe haber y quizás debería haber alguna forma de utilizar esos dineros que no se utilizan. Es decir, prometemos mucho y entregamos poco. Un tema que creo que es importante es en este futuro también el apoyo a la sociedad civil y a los partidos políticos, como bien ha dicho Ana. Ahí la European Endowment for Democracy, la Fundación Europea para la Democracia, tiene un papel que jugar. Yo quiero que sepáis que yo estoy ahora, me han nombrado y voy a entrar voy a pisar otro charco y vamos a ver por dónde va ese tema, pero creemos que es muy importante porque esta fundación se crea pilotada fundamentalmente por los polacos, para hacer acciones de democracia en el este. Y la idea de que entremos la gente del sur es para tratar de encauzar claramente los trabajos de esta fundación. Quien necesita hoy apoyo, creo yo, para promocionar la democracia, en el sentido más amplio de la palabra, no se trata solo de promocionar a las fuerzas liberales, sino en general en ayudar a la gobernabilidad en el sur del Mediterráneo, son nuestros socios del sur del Mediterráneo. Y bueno, ahí trabajaremos para tratar de conseguir que esto sea así. Termino. A medio plazo, la clave, porque claro, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué hemos hecho mal? Es que no solo hemos hecho mal nosotros las cosas, es que nuestros socios mediterráneos son también muy culpables de lo que está pasando. Porque la clave es el proceso de integración regional. Un informe del Banco Mundial del año 2006, es decir, ya no estamos hablando del 2%, hablaba de estas cifras, es decir, entre el 25 y el 35% de aumento del Producto Interior Bruto de los 5 países del Magreb, supondría el inicio de un proceso de integración. Y curiosamente, el país más beneficiado sería Argelia, que es precisamente el país que más reparos pone porque considera que cualquier proceso de integración política va a terminar obligándolo a abrir su mercado a los productos que realicen los países vecinos. La clave, ya lo han dicho Ana y Nick, es trabajar en la mejora de las relaciones con Argelia y Marruecos. Es increíble, llevamos casi 40 años intentando que sus relaciones mejoren y no lo hemos conseguido. Es curioso porque quizás la llegada de estas nuevas élites al poder podrían haber cambiado un poco las cosas. Me consta que podrían, digo, no me miras así, Jason, podrían. Es verdad que me consta que los islamistas marroquíes tenían mucha ilusión en ver cuáles iban a ser los resultados de las elecciones argelinas, porque consideraban que quizás la llegada, si no al poder, pero al gobierno de los partidos islamistas argelinos podían hacer, en cierta manera, que mejorasen las relaciones. Todos hemos visto que este inicial acercamiento provocado por problemas de seguridad no ha ido a ningún lado. La famosa cumbre de la UMA se ha pospuesto para el año que viene y la impresión que tenemos es que no existe la química necesaria para que se inicien este proceso de acercamiento, que es una pena y que creo que tanto españoles por nuestra parte, pero también los europeos debíamos de presionar para que, si no, es decir, yo soy bastante más
pesimista en relación al Sahara. El Sahara es y lo digo a título muy personal, ese tipo de conflicto enquistado como el proceso de paz, donde a medio plazo no veo solución. Pero lo que sí se puede hacer perfectamente es encapsularlo como hemos encapsulado tantos otros problemas y fomentar un proceso de integración que creo que es muy importante. Y además la revista Política Exterior presentó en su último número de septiembre-octubre la versión en español del resumen ejecutivo bajo el título ¿A qué puede aspirar la Unión Europea en el norte de África? Y entonces, con el objetivo de abordar esta cuestión y conocer con más detalle lo que son el análisis y las propuestas del informe,